Continuamos con el tema número 25, el capitalismo. Hay algunas interrogantes que debemos plantearnos. Lo primero que podemos decir es que la definición de capitalismo no es lo suficientemente claro. De hecho, hay algunos detractores que afirman que el capitalismo jamás se ha dado, que no existe como doctrina económica, que es apenas pues una mezcla de un montón de ideologías y pues ha abierto una serie de preguntas. ¿Qué es en realidad el capitalismo? ¿Será que ya está bien definido? ¿Se habrá aceptado desde el punto de vista de la economía? Por otro lado, ¿será lo mismo hablar de capitalismo con hablar de individualismo puro o es un movimiento de tipo egoísta, donde solamente importa el lucro personal? Por otro lado, hay varios capitalismos porque hemos escuchado que unos son defensores del verdadero capitalismo y otros dicen que hay un capitalismo salvaje. Hay dos capitalismos, hay más capitalismos, otros dicen que deberíamos de crear un nuevo capitalismo como un capitalismo social o un social capitalismo. Es decir, algo que pueda hacer el híbrido entre los valores humanistas que pueden haber en la ideología socialista y el valor económico que evidentemente persigue, ¿verdad?, una mente capitalista para mantener el equilibrio social. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo primero que tenemos que señalar es que el concepto de capitalismo es tan variado que hay diversos autores que han intentado darnos una definición. Pues yo les voy a dar una definición que está en el libro de Javier Bustos, Los ojos de la prensa, entre la página 66 y la página 67. Dice Javier Bustos Díaz: en el capitalismo, los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios en forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito necesario de el beneficio monetario para la obtención de recursos en función de cualquier orden de fines dentro del marco de una cooperación mediatizada por el mercado. La distribución, la producción y los bienes y servicios son determinados por el libre mercado, la oferta y la demanda entre productores y consumidores. Desde la perspectiva de Javier Milei, economista de América del Sur, que en algunas ocasiones he podido citar, él dice que el verdadero capitalismo es aquel libre de la manipulación del Estado, donde solamente la ley del mercado son las únicas que pueden obviamente poner a funcionar todo ese engranaje. Es decir, el producto no tiene por qué ser establecido en cuanto a su precio por una entidad por encima de lo que decida el productor y el consumidor. Es decir, si un producto, por ejemplo, yo lo encuentro caro, yo como consumidor puedo perfectamente castigar al productor no comprándole ese producto. Y por tanto, la definición de la oferta y la demanda es lo que van a terminar estableciendo, ¿verdad?, el precio justo de algún producto en el mercado. En este sentido, he señalado algunos conceptos importantes: producción, intercambio, beneficio monetario, recursos, cooperación mediatizada por el mercado, libre mercado, oferta, demanda, productor y consumidor. Son conceptos claves que evidentemente entran dentro del concepto de lo que llamamos pues toda una economía. Y en este caso, pues una economía de libre mercado, como está bien esclarecido al final, porque eso es lo que determinará si hay o no hay capitalismo. Entre más libre mercado exista, más cerca del verdadero capitalismo estaremos. Entre más dominación de parte del Estado sobre el tema de los productos, sobre el tema del establecimiento de los precios, pues menos capitalismo hay. Entonces, ¿el capitalismo es o no es, según los capitalistas más famosos del mundo, como von Mises, como Hayek, que son grandes economistas que estaban a favor del libre mercado y que establecen que esa es una condición primordial? El Estado no tiene por qué meter las manos en las cuestiones económicas, porque eso lo tiene que definir simple y sencillamente la ley del mercado. Continuamos con un exponente del capitalismo, el padre de la economía clásica, Adam Smith, filósofo, economista escocés, exponente de esta economía que llamamos economía clásica, para distinguirla de otras economías posteriores, una serie de escuelas que fueron apareciendo ya en la época moderna. Estudió filosofía moral en Glasgow desde los 14 años y era un apasionado de la libertad, de la razón, de la libertad de expresión. Intentó enseñar filosofía también, pero enseñando una filosofía para la vida, más que para la memoria. En el año 1736 publica la famosa obra La riqueza de las naciones, en la cual intenta explicar cómo procede la riqueza del trabajo de la nación. Con esto obviamente abre paso del gran camino de lo que llamamos el capitalismo. Bien entendido, el capitalismo no tendría por qué generar un problema, porque sí generaría desigualdades, evidentemente, porque evidentemente también hay gente que trabaja y hay gente que no quiere trabajar. Entonces, el que trabaja
el que se esfuerza, el que emprende, el que arriesga, es el que realmente adquiere dinero, el que gana. Mientras que aquel que se queda sin ningún tipo de intención, pierde la iniciativa, no tiene espíritu emprendedor, difícilmente pues saldrá obviamente de la pobreza. Así que en el capitalismo pues gana quien más, por así decimos popularmente, le pone ganas al trabajo. Su libro es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de riqueza con un carácter científico. Se ganó el título de fundador de la economía y por andar enseñando filosofía también se ganó el título de predicador de la filosofía, porque lo que hacía era prácticamente convencerlo de la importancia del vivir la filosofía. Fue el primer estudio completo y sistemático acerca del tema que hoy nos toca que ver, capitalismo. En cuanto a la evolución del capitalismo, pues hay una serie de etapas que mencionar. En la Edad Media lo que predominaba era una especie de mercantilismo artesanal. Es decir, habían herreros, había carpinteros, gente que costuraba, había sastres, ¿verdad? Y después pasamos a la época del siglo XVII, ahí por el año 1650 comienza la expansión económica. Ya está descubierta América, empiezan a llegar los productos a Europa y eso empieza obviamente a comercializarse. Las grandes embarcaciones de la experiencia de la navegación abrió obviamente el paso pues de llevar mercadería a diferentes partes del mundo. Ya en el año 1690 comienza esta crisis del sistema económico, ¿verdad? Por muchas razones. El hecho de los reinos queriendo obviamente quedarse con los productos de otros, invasiones, filibusteros, ¿verdad? O piratas, que empiezan obviamente a querer abrirse en el mar el espacio de poder obviamente saquear los barcos mercantes. Ya para el siglo XVIII, pues aparece el invento de la lanzadera, que es este aparatito que trae la máquina de coser, que sirve para, obviamente, producir lo que es el impulso del hilo, ¿verdad? Hacia la tela, mediante una serie de giros ahí. Ustedes habrán visto seguramente esa pequeña, como bobina, donde se coloca, obviamente, sí, una bobina de hilo, ¿verdad? Para poder, evidentemente, empujar eso hacia la aguja de coser en una máquina mecánica. Pues esto permite obviamente acelerar el proceso de la fabricación de ropa, de textiles, ¿verdad? Además de la aparición de la máquina del vapor. Esto es lo que se va a llamar la primera gran revolución industrial, o por así decirlo, el preámbulo, pues, porque a partir de esto, todo lo demás, toda la maquinaria posterior, pues genera lo que llamamos con propiedad verdadera revolución industrial. Aunque van a haber aproximadamente 4 revoluciones industriales, ¿verdad? Y creo que ya vamos por la quinta. Revolución industrial, porque cada invento que va agregándose, en este caso la máquina de vapor y la lanzadera, después el uso del acero, ¿verdad? Después el uso del motor de combustión, primero el motor de combustión, después el acero y por último la tecnología informática, obviamente va generando una aceleración evidente dentro del tema del mercado. Ahí por el año 1780 pues aparece la revolución industrial en Inglaterra, ¿verdad? Con las grandes industrias de textiles. La experiencia de la lanzadera, la máquina de vapor, genera muchos implementos como motores que pueden obviamente mover máquinas e incluso, ¿verdad? Mover barcos, ¿verdad? Mover trenes, mover automóviles que permitirían obviamente el transporte de la producción misma. Ya para el año 1790 aparecen las primeras protestas obreras. Hay que destacar que el automóvil es un poquito más tardío, pero al menos la máquina de vapor, como el barco, ¿verdad? De vapor, sí aparece más o menos en esta época. Aparecen las protestas obreras por el sistema obviamente industrial, donde empiezan a exigir más derechos, porque los horarios eran extenuantes, el salario era extremadamente bajo, ¿verdad? Y evidentemente generaba un estrés porque a los padres de familia, por ejemplo, les tocaba que emigrar desde sus hogares, de tal vez zonas más de suburbios, ¿verdad? Hacia las grandes cosmopolitas donde estaban las famosas industrias. En el siglo XIX, pues aparece la segunda revolución industrial en Alemania. Obviamente, sigue Inglaterra siempre industrializada, pero se le va a agregar también a Alemania como reino, que va a intentar también entrar en esta dinámica. Luego de 1860 a 1889 se va a consolidar y expandir lo que llamamos el capitalismo, ¿verdad? Y ya para el siglo, pues, casi 20, van a empezar las empresas a repartirse prácticamente la economía del mundo, ¿verdad? Unos se van a quedar con el petróleo, otros con el acero, otros se van a quedar con la parte
de la importación de leche o importación, por ejemplo, de la cocoa, ¿verdad? Del chocolate. Otros se van a quedar de repente con la parte de la generación de energía. Entonces cada nación va agarrando un poquito de lo que le toca, ¿verdad? Y empiezan las grandes industrias, obviamente, a jugar un papel importante, unos con el oro, otros con el silicio, y cada uno va adquiriendo, ¿verdad?, un campo especial en el tema de la producción de productos. Esta es parte de la dinámica. Todavía no hemos acabado con esa dinámica donde las naciones siguen luchando por los recursos, ¿verdad? Y vemos allá ¿cómo se llama? A Estados Unidos, ¿verdad? Tratando de acaparar todos los campos de petróleo, ¿verdad? Vemos a China con su mercado también, con un capitalismo bastante salvaje, casi salvaje. Vemos, por ejemplo, a Japón con toda la tecnología, vemos, y así cada nación, obviamente, tratando de propugnar, ¿verdad? Una lucha por algún tipo de recurso o algún tipo de rubro específico. Algunas características del capitalismo que podemos enumerar son las siguientes. Número uno, la propiedad privada e iniciativa empresarial. Es un principio fundamental para el capitalista. Desde la visión del libertarianismo se cree que hay tres principios fundamentales. El respeto a la vida, ¿verdad?, el derecho a la propiedad privada y la libertad. Es decir, que son derechos inalienables para el género humano, ¿verdad? Tenemos que respetar el derecho y además el respeto irrestricto al proyecto de vida ajena. Es decir, que yo no puedo doblegar, obviamente, la misión de vida que alguien ha querido definir para sí mismo. Yo no soy quien para determinar lo que puede o no puede hacer dentro de lo que una persona puede llegar a soñar, ¿verdad? Y puede llegar a luchar por poseer o por tener, o por ser también. Por lo cual tengo que respetar irrestrictamente ese proyecto de vida ajena. Y junto a estos otros principios que también nacen en el pensamiento liberal. Por otro lado, el contrato libre, ¿verdad? Las ganancias y la movilidad social. No sé, el capitalista nunca va a intentar dejar que el capital se duerma. Es decir, tiene que estar en constante fluidez, moviéndose, ¿verdad? Dentro del mercado. Porque en el momento en que empezamos a detener, obviamente, el capital, ¿verdad?, las ganancias se van disminuyendo o se detienen. En este caso, el capital tiene que estar en constante movimiento. El libre mercado, las empresas y la competencia, ¿verdad? Ya mencionamos con la definición anterior, pues que es una de las características primordiales. El crecimiento económico, se supone que ellos confían, ¿verdad?, los capitalistas, que la finalidad del capitalismo es hacer que el pueblo se vuelva cada vez más rico, ¿verdad? Algunos detractores dicen que eso es imposible porque no todos van a tener la misma suerte de comenzar quizá con una empresa de papá para empezar a ser capitalista, ¿verdad? Algunos tendrán que luchar desde abajo. Pero ante esa situación y acusación, los capitalistas dicen, bueno, entonces quizá no lo logre la persona actualmente en su condición, pero si él lucha, va a escalar un poquito más y sus hijos ya sufrirán menos y los siguientes menos, hasta que por fin se acabe, obviamente, el sistema de la miseria que pueda haber vivido el primero de los miembros familiares. Pero alguien tiene que comenzar ese camino de lucha, ¿verdad?, para la economía. Pero si se rigen, obviamente, por la ley del mercado, obviamente administran sabiamente su dinero, lo que se puede perfectamente pronosticar es que la familia va a adquirir, obviamente, una riqueza y, por tanto, se va a ir acumulando parte de esa ganancia. Las organizaciones por interés individual, esta es una queja que también se le hace, ¿verdad?, el tema del egoísmo, si hay un egoísmo de parte del capitalismo o no, porque ya incluso he escuchado a libertarios capitalistas como Javier Milei, que él incluso, vuelvo a citarlo porque es el economista que más he seguido últimamente, él es uno de los que piensa que ¿por qué viene el Estado a exigirme a mí, digamos, un impuesto para obras de beneficencia pública y no me deja a mí decidir si yo quiero ayudar a alguien o no? Porque es bonito salir, como decimos en Honduras, salir a saludar con sombrero ajeno. Es decir, saquearle el dinero al que ha producido con la excusa de ir a repartirlo con los más pobres. Esa es una capacidad y es una decisión que debe tomar, dice él, el ciudadano. Soy yo quien debo decidir si quiero o no quiero regalar mi dinero a la clase desprotegida, ¿verdad? En una de tantas entrevistas que he tenido en la televisión, él le dice a una de las mujeres que estaban entrevistándolo, ¿verdad? ¿Y por qué tendría que ser yo el que colabore con el pobre? Si quieres tú realmente hacer algo por el pobre, pues es tu dinero el que tú tienes que dar. Ve y dale todo lo que quieras al pobre, entrégale toda tu riqueza, el fin es tu libertad. Yo no me voy a oponer,
pero no vengas a querer saquearme a mí con la excusa de esa que él cree que es una falacia, esta falacia de la justicia social, de decir que vamos a lograr erradicar la pobreza, pero ¿a costa de qué? De sangrar el bolsillo de otras personas que sí se han esforzado y que han querido obviamente salir adelante. Entonces, esa parte un poco egoísta, egocéntrica, con falta aparente de solidaridad, pues es lo que le han acusado en gran medida al capitalista. Y por eso se ha llevado, muchos creen que es la causa del famoso capitalismo salvaje. Sin embargo, Javier Milei tiene un punto que yo quisiera resaltar. El punto es que él tiene toda la razón. El Estado no puede a mí saquearme para darle a otro. En todo caso, debería ser un acto de la voluntad individual decidir qué quiero hacer yo con mi dinero. Algo parecido es lo que también ha dicho la Iglesia Católica a través de los documentos sociales. Hay algo que la Iglesia Católica defiende, además de la propiedad privada. Defiende lo que se llama la capacidad de dominio. Es decir, digamos que yo he adquirido 10.000 empiras de salario. Con esos 10.000 empiras de salario, digamos que yo decido gastarme 5.000 siendo hombre soltero y dejar, digamos, unos 3.000 para el ahorro y comprar con 2.000 empiras, digamos, una bicicleta de segunda mano. Si esa bicicleta la he comprado y la dejo guardada en mi garaje, no puede venir el Estado a decirme a mí, oiga, esa bicicleta tiene que ponerla a funcionar porque si no, se la vamos a quitar. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho, dice la Iglesia, puede el Estado venir a decirle a una persona cómo utilizar su dinero? Si es que ese es su derecho. Y en eso solamente tiene que haber un acto de la conciencia de la persona, ¿verdad? Y quien puede juzgar eso que es Dios. Es decir, en el sentido de que el Estado no tiene por qué arbitrar sobre ello. No tiene por qué definir cómo yo gasto mi salario. Él puede arbitrar sobre cómo me van a pagar. Es decir, si me van a pagar justamente o no. Puede colaborar con el empleado a cuidar de que le paguen lo justo, ¿verdad? Conforme al esfuerzo, conforme al desempeño. Eso es lo que realmente debe arbitrar el Estado, en el sentido de que debe procurar que haya buena relación patrono-empleado. Pero no puede venir a decirle al empleado cómo debe gastarse su dinero, porque eso ya es irromper, ¿verdad? Y además meter las manos en algo que tiene que ver simplemente con la conciencia y voluntad del ser humano, la voluntad individual. Y eso no puede doblegarlo el Estado. El Estado no puede decirte a ti cómo te vas a gastar tu dinero. Supongamos que yo con tanta acumulación de dinero me he vuelto un magnate y yo me quiero comprar un yate. ¿Por qué me va a decir a mí el Estado que no me puedo comprar el yate si yo luché, trabajé, acumulé para poder lograrlo? Es decir, es un derecho natural del hombre que si se ha esforzado, ha sabido utilizar el dinero y no lo ha malgastado, puede utilizar sabiamente y como él quiera el dinero. Y el Estado no tiene por qué meter manos en el asunto por una cuestión pseudo moralista, ¿verdad? Para decirle al individuo, ¿verdad? Usted no debería malgastar ese dinero, ¿verdad? Porque en definitiva, si el Estado dijera, voy a quitarle este apartamento, voy a quitarle este terreno, voy a quitar esta moto, voy a quitar este automóvil, lo que realmente está haciendo el Estado, en definitiva, es robándole el salario al empleado. Si el Estado viniera y te dijera, usted como tiene un montón de territorio que compró legalmente, pero como no lo está ocupando, se lo vamos a embargar, ¿verdad? Expropiado, ¿verdad? Como solía escucharse en muchas ocasiones allá en Venezuela con Chávez. Exprópiese, exprópiese. Como quieren decir, bueno, aunque si eso lo adquirió este magnate, ¿verdad? Quitémoselo porque él no ocupa tanto. Entonces, eso es un acto de robo. Eso es un acto inmoral. Porque lo que yo trabajé en mi vida me permitió adquirir salario. Y ese salario yo lo transformo en objetos. En definitiva, el objeto o el bien material es prácticamente la forma simbólica, por así decirlo, de mi salario. Si me roban un terreno que compré con mi salario, me están robando mi salario. En definitiva, las cosas no son otra cosa que la traducción del salario mismo. Por eso es que el Estado no puede tocar esos bienes particulares, con la excusa de esa supuesta justicia social. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que realmente debe hacer aquel capitalista según la Iglesia? Bueno, según este caso de los documentos sociales, dicen que ahí es un acto de la voluntad y por tanto solo tiene que dirigir a la persona su propia conciencia. Es la única que debe determinar cómo va a utilizar, ¿verdad? Sabiamente o no, prudentemente o no, sus bienes. Ojo que en este caso, a nivel de esta doctrina social, la Iglesia no pretende, ¿verdad? Decirle al hombre, malgaste su dinero. No, le está diciendo que
el Estado no puede doblegarlo en ese sentido y que lo único que tiene que obviamente preocuparle a él es su ética, es decir, su ética, su conciencia es lo único que debe dirigir esos actos. Pero evidentemente aboga a la Iglesia por un uso racional de los recursos, no malgastarlo, ¿verdad? No malgastarlo, sino saberlo utilizar con conciencia, con madurez, ¿verdad? Sin ganar despilfarrando como comúnmente ocurre en diferentes países. Así que es un problema bien tremendo. Cuando el Estado, dice mi ley, mete las manos en la economía, se arruinó la economía. Se arruinó la economía porque matan, como decíamos anteriormente, matan el emprendimiento, matan la iniciativa, ¿verdad? Y obviamente saquean, ¿verdad?, a los que sí trabajan. Cuando los políticos de repente solo están sentados para levantar la mano, rascarse la barriga sin hacer ni producir nada, vienen ellos como buenos supuestos Robin Hood a robarle, ¿verdad?, al rico para darle al pobre, ¿verdad?, como si el pobre tuviera la culpa, ¿verdad?, de que algunas personas, obviamente, primero, hayan nacido en la pobreza y segundo, como si fuera su responsabilidad tener que luchar por erradicar la pobreza. Eso se escucha muy cruel, sé que se escucha muy cruel, pero es la verdad. Es decir, si alguien nació en una situación de riqueza, ¿por qué debe ser él el responsable de aquel que nació en una situación de pobreza? Son dos realidades distintas, sí, evidentemente, ¿verdad? Debería de conmoverse el que tiene con respecto al que no tiene, pues sí, éticamente deberíamos de conmovernos, pero no puedo culpabilizar al quien tuvo la suerte de nacer bien, ¿verdad?, por aquel que tuvo la mala suerte de nacer mal. Eso es algo que es algo injusto, pretender obviamente señalar a unos como los culpables del otro. Supongamos que dos niños nacieron al mismo tiempo, uno en casa rica y otro en casa pobre. Porque ese rico, ese niño rico, va a tener culpa de lo que le sucede al pobre. No tiene sentido. Si ambos vivieron en una situación paralela, ¿verdad?, alterna, diferente, ¿verdad?, con dos escenarios distintos y nacen al mismo tiempo, porque yo debo ser causante de la pobreza del otro. Ahora, algo sí es muy cierto. Aquel que explota, aquel que saquea, aquel que es mezquino y roba y además entrega un salario injusto, ese sí tiene impacto sobre la economía de las personas. Y ese sí puede ser culpable. No quiero decir que la gente que tiene el poder económico en sus manos y tiene a la gente subordinada a ese sistema económico no pueda tener culpa. Lo que digo es que no puedo culpar a todos los ricos por lo que le pasa a todos los pobres. No podemos caer en esa generalización apresurada porque, como ya hemos dicho, eso es una falacia muy evidente. En cuanto a la otra característica del capitalismo, está ligado al liberalismo, porque tiene que haber libre mercado, ¿verdad? Y la manera en que el ciudadano puede actuar comerciantemente, como un comerciante de manera libre, es solamente dentro de estos pilares fundamentales del liberalismo filosófico, ¿verdad?, que hemos visto, por ejemplo, durante la época de la Ilustración. Esas cualidades de la Ilustración son las que va a heredar el liberalismo, ¿verdad?, y se van a extrapolar a la economía. El rol del Estado debe ser, obviamente, de limitada intervención pública. No se le debe permitir al Estado intervenir más, ¿verdad? Por ejemplo, en la voluntad de cómo gasto mi dinero, no puede intervenir. La competencia, la libre competencia, sana competencia, ¿verdad?, donde aquel que dé el mejor servicio, ¿verdad?, obviamente obtendrá la mayor demanda. Porque si de repente vemos a dos personas que están vendiendo una camisa y uno te la vende a 50 lempiras y otro te la vende a 100 y es de la misma tela, es de un diseño semejante, ¿verdad?, pero son dos fábricas distintas, ¿a dónde vas a ir tú a comprar las camisas? Obviamente el mercado va a decidir ir a comparársela al productor que vende más barato, ¿verdad?, que te entrega la misma calidad pero más barato. Por lo cual, al final, como dice Javier Milei, quien viene a castigar al economista abusivo es el mismo pueblo, que va a decidir no comprarle más. La gente va a llegar a preferir volverse mejor antes de empezar a sentirse tan asfixiada económicamente, preferirá pues buscar alternativas, ¿verdad?, más baratas, más viables, o incluso volverse el mismo nuevamente un artesano antes de tener que subsistir con lo que quizás los industriales fabrican. Entonces, como suele ser mucha gente, que hay gente que, digamos, en vez de comprarse una macetera, mejor agarra la Pepsi que se compró, digamos, y la convierte en una maceterita. Ya no le compra al que vende las maceteras caras, sino que él busca una manera, ¿verdad?, alterna de tener lo mismo en su casa, que es una decoración con una inversión menor o con la misma inversión que ya hizo. Eso es lo que sucede cuando el mercado se vuelve demasiado, pues, por así decirlo, cruel con el sistema de precios, que el cliente al final termina decidiendo
buscar rumbos alternativos antes de seguir cediendo a un mercado injusto. Por tanto, también se le critica a lo que ya veníamos diciendo, esta idea del egoísmo, ¿verdad? El egoísmo que se sostiene en este postulado francés que se debería pronunciar laissez-faire. Laissez-faire significa dejen hacer. Diría Javier Milei, pues déjennos invertir, no nos estén sangrando el bolsillo con tantos impuestos. Los empresarios quieren invertir, pero cuando el Estado le pone 1000 burocracias para poder emprender, obviamente pierden el entusiasmo, ¿verdad? Y además terminan obviamente considerando las posibles hasta pérdidas, porque están de tantos impuestos que exigen, que para importación, que exportación, que para tener, que para no tener, cantidad de impuestos que se sacan de la manga. Eso al final no termina beneficiando porque se genera prácticamente muchas pérdidas económicas para el economista, para el empresario. Esa es la razón por la cual esta frase de laissez-faire significa, pues, déjenme obviamente emprender libremente, sin sentir obviamente esta bota de parte del Estado sobre yo que soy el emprendedor o el empresario. Entonces, esta es básicamente alguna de las características primordiales del capitalismo. De hecho, la frase laissez-faire o la frase dejen hacer es de Adam Smith. Es uno de sus principales postulados dentro de su filosofía económica. Con respecto a esta lucha entre marxismo y capitalismo, pues vean la opinión de Ludwig von Mises, un gran economista, era representante del liberalismo económico. Dice él, Karl Marx, en la segunda parte de su carrera, no era un intervencionista como lo es, por ejemplo, un montón de socialistas de hoy. El socialismo del siglo XXI, que estamos viviendo en Latinoamérica, hacen del Estado un organismo contralor, ¿verdad? Un organismo que está constantemente, ¿verdad?, arbitrando todo. Y obviamente eso se vuelve molesto en el sistema económico, que tener que esperar el visto bueno del Estado para empezar a vender un producto. Entonces decía que Marx, en su segunda parte de vida, no era un intervencionista. Él estaba a favor del laissez-faire, debido a que esperaba que el capitalismo sucumbiera y que el socialismo sustituyera al capitalismo maduro. Él estaba entonces a favor de dejar que el capitalismo se desarrollara. Es decir, pero un capitalismo desde la óptica socialista. Entonces, no crean que Marx es que realmente repudiaba el capitalismo. No en balde escribir la obra El Capital, ¿verdad? El Capital en el sentido de una especie de humanismo, ¿verdad? Como parte del contexto moral, se puede decir, alrededor del mismo objetivo que tiene el capitalismo, que es enriquecer a la nación. Es que Marx no pretendía que el pueblo fuera pobre y que estuvieran obviamente medidos a la mitad todos en un promedio como para que nadie pudiera ganar más que otro. Quiere evitar las clases, evidentemente, pero en definitiva lo que él anda persiguiendo es que sea el socialismo el que se vuelva, como dijimos anteriormente, la nueva clase administradora del Estado para evitar este tipo de explotación que él podía ver dentro de las grandes industrias, ¿verdad? Salarios mal pagados, horarios extenuantes, toda esta injusticia y explotación que existía en la época industrial es lo que él quiere sanar, pero no quiere detener el capitalismo, no quiere detener obviamente esto que es lo que tanto sueñan los pueblos, que es su riqueza, ¿verdad? Por otro lado tenemos a la filósofa Ayn Rand, la famosa Ayn Rand, que dice ella sobre esta famosa frase laissez-faire, dice, cuando digo capitalismo, quiero decir capitalismo completo, puro, incontrolado, es decir, por nadie, no regulado, pues, por ninguna ley del Estado, un laissez-faire, ¿verdad? Es decir, un capitalismo laissez-faire, sin que le dejen hacer lo que realmente pretenden hacer a nivel de su emprendimiento, con una completa separación del Estado y de la economía, del mismo modo y por las mismas razones por las que existe separación entre el Estado y la Iglesia. Cuando uno analiza históricamente por qué fue necesario que la Iglesia y el Estado se separaran, pues tiene que ver con una simple palabrita, palabra importante en la política y también en la fusión de Estado-Economía y en la fusión de Iglesia-Estado. ¿Cuál es la palabrita mágica? Es corrupción. La corrupción es lo que realmente maltrata estas relaciones, porque tanto se vuelve obviamente corrupto el político que tiene de su lado obviamente a la Iglesia como ente moral, como también la Iglesia también se vuelve cómoda, ¿verdad? Y a veces corrupta con el sistema del gobernante, que es lo que normalmente se miraba en algunos de los reinos. Por eso fue necesario propugnar el divorcio de Iglesia y Estado.
Ahora el problema está con los políticos y la economía. Ellos son, por así decirlo, los nuevos reyes, ¿verdad? Y los comerciantes que obviamente se benefician de la política, los que dominan obviamente los precios a su favor porque tienen amistad con los políticos, serían, por así decirlo, los nuevos corruptos sacerdotes. Es decir, en este sentido, son aquellos que se pliegan al político o incluso manipulan al político para poder beneficiarse económicamente, que es lo que suele pasar, por ejemplo, en este país. Aquí quienes vienen a controlar y a mangonear prácticamente la política son los que están al frente de las grandes corporaciones, los que están al frente de las grandes industrias, los magnates de este país, ¿verdad? Que son los que tienen voz y voto, aunque ya no participen de manera directa en la política. Pero normalmente son muy escuchados, ¿verdad? Y son ellos los que al final terminan queriendo tomar las decisiones así bajo la mesa, ¿verdad? Calladitos, pero siempre obviamente manipulando al político a su favor. Por eso es que el capitalismo que realmente deberían de sostener los libertarios, los liberales, es un capitalismo desprendido de política. Porque el día que se desprenda la economía de la política, dejaremos de ver lo que hemos visto en este país, ¿verdad? Empresas fantasma, ¿verdad? Empresas donde saquean las arcas del Estado para supuestamente mantener negocios con el Estado mismo, que es lo que comúnmente hemos visto, lamentablemente, en la corrupción de este país, con esta manipulación. ¿Qué tenemos en Honduras? Bueno, miremos primero cómo ha sido el capitalismo en algunos países, en el mundo entero. En Estados Unidos, actualmente, ya hablando un poquito de la actualidad, actualmente pues hay libre mercado en todas las empresas y en todos los negocios, pero descuidan un punto importante del humanismo, que es obviamente velar porque las personas también tengan sus servicios básicos sanitarios. Se ha vuelto tan egoísta la sociedad que les tiene sin cuidado que haya gente que no tenga la economía para pagar un servicio público de salud, ¿verdad? Y lo dejan pues desplazado fuera del sistema de salud. Como ya se ha visto, por ejemplo, en este famoso documental de Michael Moore que se llama Psycho. Hay un documental llamado Psycho que tiene que ver con el problema de los seguros sociales y la parte del acceso a la salud en Estados Unidos. Que si tú no estás trabajando por una empresa no tienes seguro social. Y si no tienes seguro social no te atienden. Entonces, él presentó un caso muy duro de una mujer que tuvo que pegarse un disparo en el hombro para poder ser atendida por otra enfermedad porque no la querían recibir en el hospital, ya dado que su seguro había vencido o ya no trabajaba obviamente de manera activa. Entonces ella pensaba que al pegarse el disparo podría entrar sin nada de ese papeleo de emergencias al hospital para ser atendida también por la otra enfermedad que le urgía mucho. Así que llegó a ese extremo de ponerse la almohada, dispararse en el hombro, ¿verdad? Para poder obviamente entrar así, ¿verdad? Pegarse un roce con el arma. A ese extremo han llegado algunos ciudadanos en Estados Unidos por este desplazamiento y discriminación de los servicios más básicos sanitarios, todo producto de un egoísmo capitalista. Por otro lado, vemos en Europa que existe todavía el estado de bienestar, como le llamamos, que es sostenido por el Estado, que se basa básicamente, por ejemplo, en España, en la educación, salud, pensiones y las dependencias, que es la oportunidad de darle a la gente una oportunidad de encontrar un auxilio cuando de repente esté desempleado, cuando de repente no esté en la vejez. Entonces, todo eso es parte de lo que el Estado todavía otorga. Y lo único que el Estado se reserva en este tipo de sistemas es aquel tipo de permisos que debe dar para explotar, por ejemplo, los recursos sensibles, lo que tienen que ver específicamente con el medio ambiente, por ejemplo, la minería. Entonces, esa parte de la reserva no la deja así al libre mercado, sino que la controla el Estado todavía. Algo parecido pretendíamos en Honduras, pero aquí no se ha respetado ya ni siquiera el medio ambiente. Por otro lado, China, ¿verdad? Después de una dictadura marxista que duraría muchísimo tiempo, se ha convertido actualmente en una especie de capitalismo casi salvaje. Es decir, que ya se abrió las puertas de par en par en cuanto al mercado, cuando se tenía incluso esta supuesta enemistad por el marxismo y comunismo con Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es uno de los principales comerciantes junto con China, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Rusia, que Rusia también estaba cerrada por el tema del marxismo, pero al final hoy es prácticamente una economía de libre mercado. Ya tiene obviamente relaciones diplomáticas a nivel por lo menos de la economía con diferentes partes del mundo, incluido Estados Unidos. Es decir, el hecho de que tengan un roce político no significa que actualmente la economía pues se permanezca igual, porque han aprendido a separar, ¿verdad? Estas intenciones políticas con respecto al tema de lo económico, ¿verdad? Que es lo que hace falta también en nuestro país, que empecemos a separar la política de la economía.
Y en Latinoamérica, ¿cómo estamos a nivel del sistema capitalista? Primero, pues estamos bajo el control estatal de Estados Unidos. Y segundo, pues el Estado sí hace una injerencia en el tema de los precios. Así que aquí capitalismo no tenemos. Aquí lo que tenemos es un comercio con control estatal, una vigilancia constante de Estados Unidos, pero no un sistema de mercado capitalista como tal. En todo caso, es un sistema económico de mercado con intromisión estatal constante. Porque aquí hay impuestos para una cosa, impuestos para la otra, ¿verdad? Te cobran el impuesto sobre la renta, sobre la venta, ¿verdad? Cualquier tipo de impuesto. Y además de eso, ¿verdad? Las diferentes instituciones también tienen a veces políticas como cuando te dicen, desea donar el sobrante para tal causa. Entonces prácticamente eso se vuelve un impuesto más. Cuando de repente te ponen contra la espada y la pared, no te dejan obviamente más que opción que decir que sí. Porque ante la pena de decir, no, yo quiero mis 5 pesos de nuevo, ¿verdad? En vez de pelear los 5 lempiras, pues te ves forzado a dejarlo ahí. Cuando realmente debería ser un acto de la libertad de decidir si quiero o no dejarlo, sin que me pregunten, no tendrían por qué preguntarme. Simplemente colocar la alcancía y allá cada quien con su conciencia si quiere otorgar para causas sociales. Pero cuando te lo preguntan así de frente, te ponen contra la espada y la pared, ¿verdad? Y te toca que, obviamente, ceder. Obviamente, estamos poniendo un ejemplo extremo de tacañismo, ¿verdad? Casi nadie lo pelea. Pero digo que ese tipo de dinámicas también empresariales son obviamente un juego que se podría decir que va contra la libertad misma, porque deberían dejar decidir al cliente si quiere o no quiere donar sin andarle preguntando, solo colocándole la alcancía al frente para que él decida, como los bancos. Cuando uno llega al banco, digamos, de Occidente o a cualquier banco, ahí tienen a la par, ¿verdad? Una panita con moneditas o billetitos que la gente dona a niños, digamos, a niños con cáncer, a niños quemados, de repente a una ama de casa, a alguien que anda pidiendo ayuda por una operación, y eso está bien, porque cada quien donará de acuerdo a su voluntad. Y no está el cajero diciéndote, ¿quiere dejar esos sobrantes para esta causa? No te anda diciendo eso, te dejan la libertad de elegir, que eso es importante, ¿verdad? No andar en ese sentido presionando a los seres humanos. Creemos que obviamente la conciencia se debe mover de manera libre en este sentido. Nos quedamos aquí entonces y nos vemos hasta la próxima clase.